Hola, buenos días a todos, feliz feriado. Hoy vamos a ver la segunda clase de la notebook de Pandas, vamos a ver operaciones avanzadas. Por suerte esta grabación va a ser mucho más corta que la anterior, pero no por eso menos importante. Las opciones básicas y las opciones avanzadas son lo que van a hacer una y otra vez cuando estén trabajando con un data frame, así que les recomiendo que practiquen bastante con las bases de datos que están en Seaborn para estar cancheros. Mientras más practiquen, más rápido van a hacer las operaciones cuando tengan que trabajar con una base de datos de verdad para un proyecto propio. Sin más, vamos a arrancar las opciones avanzadas. La primera es Merge. Merge se utiliza para combinar dos data frames en base a uno de referencia, que se denomina habitualmente izquierdo, y otro que se le agregan los datos nuevos, que habitualmente se llama derecho, y la sintaxis respeta esta lógica. Tiene muchos argumentos Merge de cómo vamos a utilizar los datos y cómo van a ser emparejados los casos para no generar confusiones ni datos incorrectos, entradas incorrectas a la base de datos, pero lo más importante que tienen que saber es cómo van a hacer para juntar las dos data frames. Hay cuatro maneras básicas: inner, outer, left y right, que se relacionan mucho con los operadores booleanos que utilizan para buscar en PubMed, o cuando vimos en Python base and, or, o también en log, donde pusimos el ampersand y las barritas para simbolizar el or. Inner básicamente se refiere a que el nuevo data frame va a estar constituido por los datos que están repetidos en los dos data frames distintos. Outer va a mezclar todo, y aquello que no esté ocupado en un data frame por el otro va a aparecer como espacios vacíos, none. Left va a utilizar como referencia la base de datos transaccional de la izquierda, y en base a eso va a completar los datos que encuentra repetidos en la derecha. Y right hace exactamente lo mismo, pero tomando en cuenta la base de datos de la derecha. ¿En qué me refiero a derecha e izquierda? Ahora lo vamos a ver para que entiendan mejor con unos ejemplos. Acá tengo dos data frames, en realidad son dos diccionarios que luego voy a transformar en data frames, que es data 1 y data 2. Fíjense que tiene una columna que se llama nombre y otra columna que se llama age, que los dos data frames tienen el mismo nombre y están escritos con minúscula los dos. Tienen un dato que se repite en la variable columna, que es Sally, que está escrito de la misma manera, pero después hay otros dos nombres en los data frames que son distintos. Y además la edad son números integer distintos, es decir, que el único dato que se repite en estos data frames es en la variable nombre el dato Sally. Ahora, si yo quisiera juntar estas dos bases de datos, fíjense que acabo df1 es igual a data 1, que es este que está acá, y df2 es igual a data 2, que es este que está acá. Y yo hago df1, sería esto, punto merge, y ¿qué le voy a hacer el merge? La base de datos 2, y cómo, el cómo es de la más importante, le voy a decir left. ¿Qué quiere decir left? Que yo voy a tomar todos los datos que están en la base 1, left, ¿por qué? Porque está a la izquierda de este. Merge sería el medio, sería la conjunción, a la izquierda está df1 y a la derecha está df2. Entonces yo le pongo def, el left va a tomar como base transaccional, como base de referencia a df1, y después me va a buscar todos los valores que se encuentran en la df2 y me los va a agregar. Por ende, el resultado de esta operación es una base de datos que no es nueva acá. Acá no creé ningún objeto, con lo cual esto después no puedo operar. Acá tendría que decir df3 igual a esto para que yo pueda realizar operaciones posteriores, pero acá no lo guardé para no gastar memoria. Fíjense que está Sally, que era el elemento que se repetía en las dos bases de datos. Está edad 1, que es esta, age, que está acá. Y está age 2, que era la edad del data frame 2, que está acá. Ahora fíjense. Estas dos columnas son del primer data frame, de df1, y estas de df2. Como ven, como Sally era el único valor repetido en las dos bases de datos, cuando yo hice el merge, me empardó el 77 con
el 50. ¿Ok? Esto no es una cuestión posicional, es una cuestión de que buscó el índice y me lo puso ahí. Después está Mary, que era el nombre de la primera base de datos, y John, que está con sus columnas respectivas de edad de la base número 1, y después hay valores vacíos, NaN, que es un valor vacío como NaN o como null. ¿Por qué? Porque estos dos valores, Mary y John, no se encontraban en la base de datos número 2. Por eso son valores vacíos. De la misma manera, si yo quisiera solamente poner los valores que están repetidos, con un inner, el único valor repetido es Sally, y por ende me va a quedar solamente este array. En realidad es una base de datos con una sola entrada, pero podría ser un array tranquilamente. Y yo lo pongo write, por ejemplo, df1.merge, df2, y como write, la base de referencia va a ser esta que está a la derecha del merge, y me va a buscar los valores repetidos en la base izquierda para poder agregarlos. Fíjense entonces el resultado. La variable name va a ser de la base de datos número 2, donde están Sally, Peter y Mickey, que son estos que están acá. Age va a ser 50 solamente, porque es esta columna que está acá. Y después va a haber valores vacíos, porque esta columna corresponde a la base de datos de F1 y no a la de F2. Como ven acá, Age2, que es la columna de la base de datos número 2, sí tiene los valores correspondientes. Entonces yo agregué una columna a la base de datos número 1 con los valores que se repetían en las dos bases de datos. Pero conservé los valores de la base de datos que estaba a la derecha. Si se fijan, igual esto sería el espejo de lo que hice acá arriba. Esto lo tienen que jugar y estar probándolo varias veces para que lo entiendan y puedan hacerlo de manera más intuitiva, y no dejen de leer la documentación de Pandas para entender cómo se puede customizar esto. Ahora les quiero mostrar qué pasaría si yo cambiara de posición un elemento. Para que vean que no es una cuestión posicional solamente. Mary valía 50 acá. En la segunda no lo voy a cambiar, para que vean que no es una cuestión de alinearlos en la fila, sino que comparten un mismo índice que es el nombre. Entonces, si yo hago acá, me debería dar exactamente lo mismo, tal vez me cambie de orden la fila. Como ven, como la base de datos de referencia es la 1 y Sally ocupa el tercer lugar, ahora Sally está acá abajo, pero fíjense que está el 50 y el 77. ¿Está? Que eran los mismos valores que ocupaba antes. Sin embargo, acá Sally en la base de datos 2 ocupa el primer lugar, y acá Sally en la base de datos 3 ocupa el tercer lugar. O sea que el método me va a buscar los mismos índices que coincidan, para que yo no le agregue datos a un caso que no corresponde. Porque lo que podría pasar es que yo junto dos bases de datos y los que quedan en la misma fila son distintos casos porque le parece mal. Bueno, de esa manera no sucede con este método. El outer, acá vamos a ver otro ejemplo de cómo customizar un poco nuestra base de datos nueva. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera una base de datos que tiene las columnas de cierta manera nombrada y otra base de datos que tiene las columnas con otros nombres? Lo que puedo hacer es ponerle el mismo nombre, ¿sí? Esa es una manera, pero la manera más correcta de hacerlo en Python es utilizar el argumento left on, right on. ¿Y esto qué quiere decir? Fíjense, acá creé exactamente la misma base de datos, ¿está? Solo que name está escrito en mayúscula y acá name está escrito en minúscula. ¿Está? A fines prácticos son nombres diferentes de columnas. Las variables tienen otros nombres, porque acuérdense que Python no reconoce, no es lo mismo estar en mayúscula que en minúscula, y tampoco no es lo mismo si fuera una sola mayúscula y el resto en minúscula, que se llama capitalize. Podría decir cualquier cosa, pero lo importante es que este método merge
yo le puedo especificar en base a qué columnas quiero que se repitan. Y lo muestro de esta manera. Acá vamos a ver que df1 está a la izquierda, df2 está a la derecha, how es el outer, es decir, quiero todo, ¿sí? Absolutamente todo. ¿Y en dónde lo voy a nombrar? ¿En base a qué? Left on va a ser el nombre, porque left on es el de la base de izquierda y right on de la base de derecha. ¿Está? Entonces acá vemos que me emparejó absolutamente todo de manera correcta, por más que los nombres de las columnas estuvieran escritos de manera diferente. Esto podría tener aún más problemas si yo pusiera df, vamos a hacerlo primero un merge, df2, how igual inner. Y no me da ninguna. ¿Por qué? Porque las columnas no están compartidas. ¿Está? Entonces yo le pongo left on. Vamos a copiar esto acá. Left on name en mayúscula y right on name en minúscula. Esto debería andar. Y me trae Sally. ¿Y por qué solo Sally? Porque yo le dije que solo los que se repitan. ¿Está? Y fíjense que X es la primera base de datos e Y es la segunda base de datos. Obviamente que acá hay maneras de nombrar las columnas del data frame que sale, eso se lo dejo a ustedes para que lo vean. En vez de aparecer HX y HY, podrían poner lo que ustedes quieran directamente dentro de este método para que después no lo tengan que hacer en un segundo paso. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengan bastante citado. Después está pivot. En un momento hablamos de base de datos tidy y base de datos no tidy. Tidy es que cada observación y cada variable tiene una entrada. Es decir, cada variable tiene su propia columna y cada observación está catalogada de esa manera. A veces no es tan fácil ver cuando una base es tidy o no es tidy. Porque, por ejemplo, esto es una base de datos que no es tidy. ¿Por qué? Porque cada variable ABC podría ser explicada con la misma. En cambio, la base de datos tidy, acá como ven, la variable se llama letra, la variable se llama número y hay un índice. Acá el índice aparecen cada letra como una variable separada y tenemos una base más ancha que alta. Generalmente las bases de datos tidy son muy largas. Y por esto es importante cuando visualicemos con Seaborn, vamos a ver que Seaborn le cuesta un poco más entender estas bases de datos para hacer una visualización correcta, en cambio esta es muy fácil. Si yo quisiera ver, no sé, columnas o distintas rectas en base a esto, a las letras, si yo las tengo en una misma variable a las letras, el programa lo entiende enseguida que estos son distintos valores que puede adoptar la variable letra. Sin embargo, si esto está separado, ¿sí? Y reflejan distintos valores que pueda tomar la misma variable, el programa no me va a poder correr de manera tan efectiva el mismo gráfico. Yo voy a tener algún problema ahí, voy a tener que cambiar algunas cosas dentro de lo que es el argumento del gráfico. Y acá solamente con 2 líneas ya lo podría realizar. Entonces tengan en cuenta las bases tidy, son aquellas que cada observación tiene su propia fila y cada variable tiene su propia columna. Esto a veces no es tan fácil de distinguir porque uno podría decir que cada variable acá es una y acá y letras sí, puede ser el mismo grupo, pero bueno, eso también va de la interpretación de cada uno y del problema que estoy tratando. Así que como regla general recuerden que las bases tidy son las que son más largas que anchas. Pero a veces es más fácil entender una base de datos 2×2, como cuando uno hace chi cuadrado, y puede ver la relación entre dos variables en base a una celda. ¿Y cómo podemos lograr esto con Python? Bueno, lo podemos lograr a través del método pivot, en la cual a un dataframe escribimos dataframe.pivot, nombre del dataframe que estamos trabajando, le pasamos un índice, le pasamos las columnas que vayan a crear y dónde están los valores. Esto funciona de la siguiente manera. El índice va a ser el marco de referencia de las nuevas filas. Es decir, en base a esto,
que es esta columna que está acá, vamos a crear las filas nuevas. Como acá índice adquiere dos valores diferentes, que es 1 y 2 en inglés, acá va a aparecer 1 y 2 en inglés. Las columnas, ¿en base a qué este método va a construir nuevas columnas? Lo va a hacer en base a la variable letras. La variable letras adquiere 3 valores, por ende va a haber 3 columnas nuevas. Y después le digo de dónde saca los valores. Los valores que va a adquirir cada celda y cada cruce entre el índice y la letra va a salir de la variable que en la previa se llama número. Entonces, como ven, cuando el índice es 1 y la letra vale A, el valor es 1 y acá lo comprobamos. Cuando el índice es 2 y la letra vale B, el número es 5. Entonces vamos a índice 2, variable B, número 5. Esto a veces le van a tener que dar bastante vueltas en su cabeza para ver cómo construir de una base que es larga acá y a una base ancha, para que quede un cuadro relacional, ¿sí? En las cuales dos variables se están relacionando, a diferencia de una larga en la cual cada caso tiene su variable en columna. ¿Sí? Eso a veces no es tan intuitivo como les venía diciendo, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, cuando uno publica un trabajo científico, cuando vean cualquier trabajo científico, todos los cuadros que vayan a ver de las características basales de los pacientes o generalmente de los resultados no son un data frame tidy, es un data frame pivot. La mayoría de nosotros lo va a hacer en un Excel, o cuando pongan en Excel va a terminar haciendo un data frame que está pivoteado, que es más ancho que largo, y que cumple más con las características de un cuadro de 2×2, ¿sí? En las cuales dos variables se relacionan y su valor resultante está en una de las celdas. ¿Sí? Que eso no está ahí. Pero este es más intuitivo para entenderlo en general, y la mayoría de las veces lo van a ver publicado de esta manera. Entonces, si ustedes hacen un trabajo de investigación, después de trabajar con su data frame, y quieren poner una tabla relacional, a través de pivot lo van a poder lograr. ¿Está? Ahora vamos a ver una operación también muy común, pero que requiere mucha atención, que es el drop. El drop sirve para quitar columnas, para quitar índices, y además sirve para quitar valores que están vacíos a través de un método pariente que se llama drop-NA, que acá lo ven. Después hay otro que es muy interesante, que no lo voy a poner explícito en este nodo, que se llama drop-duplicates, que busca los duplicados y te saca uno, te saca los dos, o no te saca ninguno. Puedes trabajar con eso. ¿Está? Entonces, en base al data frame que estamos viendo arriba, ¿sí? Vamos a empezar a sacar cosas. Vamos a sacar la columna. Drop acepta varios argumentos, pero los principales son labels, que sería decir qué nombre tiene, ¿sí? Y en dónde lo encuentro. Por ejemplo, hay una columna que se llama letras, por eso el labels es letras, que está en el axis 1. Axis 0 son las filas y axis 1 son las columnas. Acuérdense, fila, columna. 0, 1. Entonces yo le estoy diciendo a este método, sacame eso que se llama letras y que lo vas a encontrar en la parte de las columnas. Acuérdense que yo los índices de un data frame o de una serie los puedo cambiar por lo que yo quiera, ¿sí? Los índices de este data frame podrían ser las letras. Y de esa manera, si yo le digo, sacame las letras del axis 0, me va a sacar los índices. Eso es más raro, generalmente sacamos columnas. También podemos sacar filas. Si no le especificamos el axis, acá le estoy dando una lista de los índices de lo que yo quiero sacar. Quiero sacar el índice 3 y el índice 5. Como ven acá, 0, 1, 2, no existe el 3 y tampoco existe el 5. Acá le doy una lista de los índices que quiero sacar. ¿Está? Si no le especifico el axis, asume que es el axis 0. Si yo hubiese puesto labels acá, hubiese puesto 1, me borraría los 1, por ejemplo, en vez de esto. Por ejemplo, puedo borrar dos al mismo tiempo. Podría borrar la columna letras y podría borrar los índices 3 y 5. ¿Está? Labels es diferente de index. Acá le especifiqué qué filas quiero sacar a través de index y acá le especifiqué qué columna quiero sacar. ¿Por qué no es necesario poner
axis 0 y 1 por una cuestión muy lógica. Acá yo le dije que el elemento a borrar se llama letra. Y acá yo le dije que la columna a borrar se llama letra. Hay una gran diferencia. Acá el programa ya sabe que es una columna y acá está buscando una etiqueta. La etiqueta puede estar en las filas o puede estar en las columnas. ¿Sí? Yo esta misma operación, sin especificar el axis, le hubiese puesto columns letras y me la borraba. Entonces acá borré las columnas y borré los índices a través de una lista 3 y 5. Vamos a construir un data frame que se llama NaN, que está compuesto por una fila de valores vacíos con índice, letras y números, no tiene valores. Y después, como vimos en concat, como vamos a ver más adelante, a nuestra base de datos previa voy a agregarle una fila que no tiene nada, de espacios vacíos. A través del método dropNav, yo lo que voy a hacer es decirle al programa todo lo que tenga un espacio vacío, un null, un none, un na, sácamelo. Solamente con punto dropNav. Y esto desaparece. Si hubiera muchos valores vacíos, muchas filas, me borraría absolutamente todos los casos que no tuvieran que tuvieran un elemento de llama NaN. Esto lo podemos setear y regular bastante. Por ejemplo, si yo no quiero perder muchos casos porque mi base de datos tiene muchos elementos perdidos, yo le puedo decir a este método, no me saques aquellos que tienen menos de 2 valores por fila. ¿Está? O no me borres la columna, o lo podemos customizar para no perder tanta información. ¿Está? Obviamente este método no reconoce si nosotros codificamos los valores perdidos con un objeto. Por ejemplo, como les dije previamente, a veces uno puede poner un missing value con un 3, con una X, con un espacio vacío o con una rayita. Eso puede pasar. Obviamente Python eso no lo reconoce como un valor perdido, lo reconoce como un objeto. Acuérdense que un espacio es un objeto, que un tab es un objeto, una rayita es un objeto, que nosotros lo entendamos como un valor perdido no quiere decir que Python lo entienda. Entonces este método no les va a servir para este caso. Para eso deberían realizar un análisis exploratorio previo para ver si aparecen ese tipo de valores raros que no tienen nada que ver con, con los valores que está tomando una variable. ¿Está? El siguiente método que vamos a ver es GroupBy. Parecería ser parecido a Pivot, pero GroupBy nos permite a través de distintos argumentos agrupar los valores de un data frame en base a ciertos criterios y realizar distintas operaciones. Por ejemplo, vamos a cargar el data frame que viene incorporado en Seaborn, que se llama tips, que este ya lo trabajamos previamente. Como ven, hay una columna que se llama total bill, tips, sex, smoker, date, time, size. Este ya lo habíamos explorado. Lo que vamos a hacer es hacer un group by por sex, para ver cuáles son las diferencias entre las variables cuantitativas en base al sexo. Porque acá está en manera tidy, ¿sí? Cada caso tiene una fila y cada variable tiene una columna. ¿Está? Entonces, como ven acá, pongo df group by sex y me aparece un objeto iterable. ¿Qué pasa? Yo a Pandas le tengo que decir qué quiero hacer con este group by, porque lo que hace Pandas es, con una base de datos, yo le digo group by. Armo un objeto en la memoria, ¿sí? Que se llama, que tiene este nombre, que está localizado acá, y después yo le tengo que decir a Pandas qué quiero hacer con esto. Eso puede ser un método aritmético, puede ser varios métodos aritméticos customizables por cada columna, como vamos a ver más adelante. Entonces siempre que hagan un group by, después de que lo escriban, tienen que escribir punto, o después vemos otra cosa, y lo que quieren hacer. Por ejemplo, yo quiero ver cuánto gastaron en el total bill el tip y el size. No tiene mucho sentido porque me está hablando del número de comensales por mesa, pero bueno, podríamos hacer por cada comensal cuánto gastó un hombre y una mujer, si lo dividiéramos, no sé si me ocurre ahora. Entonces vemos que los hombres gastaron 3.256, creo que son dólares, y dieron 485 dólares de propina, y en total, si sumamos todos los comensales que estuvieron bajo el epígrafe de mail, son 413.
un poquito menos de la mitad de las mujeres en total de plata pagada, dejaron menos propina, obviamente, cerca de la mitad, y parece que invitaron menos gente las mujeres que los hombres, lo cual, bajo ciertos estándares patriarcales, parecería tener sentido. Ahora, ¿qué pasaría yo si quiero operar con varias columnas o agregar o subíndices a mi nueva tabla? Yo lo que le voy a hacer, en vez de pasarle una sola columna de mi data frame original, le voy a pasar una lista de columnas. Entonces yo lo voy a agrupar. Primero lo voy a agrupar por la que está a la izquierda y segundo lo voy a agrupar por la que está a la derecha. Como ven acá, yo en este data frame hice ver si hay una diferencia entre los hombres que fuman si no y las mujeres que fuman si no. Entonces, el primero que está acá a la izquierda es mail. Me va a agrupar a través de mail y después me va a hacer a través de si fuma o no fuma. Esto si yo lo hiciera al revés sería, veo quién fuma si no, y dentro de los fumadores, hombre-mujer, a ver si hay diferencia. ¿Está? Entonces, en base a eso voy a calcular el min, o sea, el promedio del total bill, del tip y de los comensales por cada mes. Como ven, los hombres que fumaban gastaron un promedio de $22,28, un poquito más de lo que no fumaban, dejaron menos propina y tenían menos comensales que los que no fumaban, un poquito menos. Esto no sé si es estadísticamente significativo, después hay otros programas, otro paquete de Python que se llama PyStat, que lo podrían ver. No lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Y las mujeres que fumaban gastaron menos plata que las que no fumaban, de todas maneras gastaron menos que los hombres, dejaron menos propina, y fíjense que las mujeres que no fumaban invitaron a la misma cantidad de gente que los hombres que no fumaban. ¿Sí? Esto después, vos me decís cómo me queda. Esto es un data frame que es muy difícil de operar porque está basado en múltiples índices. Tiene un índice 0, que es el sexo, y tiene un índice 1, que es el smoker, y las columnas son total bill, tip y size. Si yo quisiera hacer algún punto loco, alguna operación con valores puntuales, se puede, pero es un poco más engorroso codificar. Personalmente, yo cuando hago este tipo de cosas, a mí me gusta escribir esta segunda parte, este segundo argumento dentro del método group by, que se llama asIndex igual false, los cuales me va a crear nuevas columnas con los índices y no va a haber multiíndice. Este va a ser el índice 0, 1, 2, 3. Yo puedo acceder a través de un log o Willylog sin ningún problema, y lo que antes era un índice se va a volver una columna. Entonces, este cuadrito que teníamos acá, mail yes, mail no, va a tener mail yes, mail no. ¿Está? A mí personalmente me gusta más. Por ahí para presentarlo en un escrito o en un PowerPoint, más vistoso o más fácil de entender porque hay ciertas divisiones. Esto se puede customizar igual, y este es más fácil para después realizar subsecuentes operaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero realizar más de una operación o distintas operaciones de acuerdo a la variable numérica o lo que fuere que tengo en mi data frame? Bien. Esto se hace de la siguiente manera. Fíjense, yo acá estoy creando un data frame 2. Este data frame 2 es igual a data frame, que era este que está acá, el de tip, y le voy a hacer group by, punto group by. Acá están, si ustedes ponen corchetes al principio y al final, les permite utilizar múltiples líneas para que no quede tan largo. Porque esto, fíjense, si yo pusiera uno al costado del otro, como si fuera una escritura normal, venía siendo muy largo. Entonces cuando pasa esto, uno pone corchetes al principio y al final, perdón, paréntesis al principio y al final, y el programa no te da error cuando vos lo corres en múltiples líneas. Eso cuando veamos Seaborn van a ver que es muy útil porque a veces requiere muchas líneas de código dentro de un mismo método. Entonces acá estoy haciendo un group by por sex y por smoker, lo mismo que hice acá arriba. Voy a decir que el índice es falso, por lo tanto me va a quedar como un data frame de índices planos, que no es multiíndice, y después le escribo punto AGG, y acá abro paréntesis. ¿Está? Esto sirve para decirle a Python que yo quiero hacer muchas funciones o quiero hacer muchas operaciones distintas dependiendo el nombre de la columna.
Después, ¿qué hago? Abro un diccionario, fíjense, corchetes. Y en base al diccionario, yo le voy a decir qué hacer. Esto lo voy a cambiar de líneas para que lo entiendan mejor. Bien. De la columna tip, calculame el promedio. De la columna size, calculame el promedio. Y de la columna total bill, haceme el máximo, la suma y el mínimo. Acá le podría poner lo que yo quiera. ¿Está? Esto obviamente no son palabras inventadas por mí. Esto está codificado y lo tienen que buscar en el método AGG de Pandas, para que sepan qué poner para hacer qué cosa. ¿Ok? Y después acá le puse data frame de nuevo para poder visualizar. Entonces vamos a correr esto. Bien. Esto vamos a ponerlo acá para que quede bien legible. Perfecto. Fíjense, acá con los corchetes hice lo mismo que hice acá arriba. Esto es para que quede más legible. Esto es más entendible, digamos. Yo quedo columna, operación, columna, operaciones. ¿Está? Es más legible que hacer todo junto. Incluso ustedes mismos se dan cuenta. ¿Y qué pasó? Fíjense. Me quedó sex, male, female, smoker y snow, tip, min, size, min, y total bill, max, sum y min. ¿Sí? Me hizo todas estas operaciones. Fíjense que los hombres que fumaban gastaron como mínimo 7,25, como los que no fumaban 7,51, como máximo 50, como máximo 48. Las mujeres que no fuman, como mínimo gastaron 7,25, como máximo 35, y la suma de todo lo que gastaron da esto. ¿Está? ¿Sí? Bárbaro. Esto está bueno que lo practiquen bastante, porque es muy útil y lo van a usar muy frecuentemente. Ahora fíjense lo siguiente. Los multiíndices no solo funcionan a nivel de los índices, de lo que está acá a la izquierda, sino a través de las columnas. Porque yo, para poder acceder a cada valor individual, tengo que saber cómo se llaman las columnas y cuántos índices tienen. Entonces pongo el atributo de f.columns y veo que el primero se llama sec, espacio en blanco. El segundo se llama smoker, espacio en blanco. El segundo se llama tip, min. Dentro de la columna tip hay otra columna que se llama min. Dentro de la columna total bill hay otra subcolumna que se llama max. Dentro de total bill hay otra columna que se llama sum. Dentro de total bill hay otra columna que se llama min. Se llama múltiple index. A esto yo lo puedo arreglar de la siguiente manera. No es que esté mal, sino es que es más fácil acceder después y realizar operaciones. ¿Está? A esto, a través de este argumento, yo lo puedo transformar en algo más plano. Entonces yo acá veo que total bill max, total bill sum y total bill min son distintas columnas. Y acá había una sola columna con una subcolumna, otra subcolumna y otra subcolumna. Entonces es más fácil llegar. Esto va a funcionar con todo, pero les explico qué estoy haciendo acá. Acá, con string strip, estoy sacando todos los espacios en blanco, que son este y este. Los saco, los borro. Y después les digo df2.columns, que es esto, .map. Map es una función que sirve como un comodín. Map es una función que yo le digo, entre paréntesis, hace algo con esto, con esta otra función. Y map lo hace solo. ¿Está? A veces funciona, los que saben usar la usan todo el tiempo porque es bastante práctico. Entonces yo le digo a df.columns, mapeame con los espacios en blanco, unímelas. ¿Está? Entonces, y los espacios en blanco, sácamelos. Los espacios en blanco de las columnas. Y después, lo otro, unímela con espacio. Por eso, sex no tiene ningún espacio, porque había espacios en blanco, yo se los saqué primero. Smoker lo mismo. Fíjense, acá hay un espacio en blanco y después vamos a tip min. Tip
min tiene una columna y una subcolumna. Con este df.columnsMap yo le dije, juntame las dos subcolumnas con un espacio en blanco. Lo mismo va a hacer con size, lo mismo va a hacer con total bill, lo mismo hace con total bill acá y acá. ¿Sí? A veces no es buena idea dejar espacios en blanco, por lo cual ustedes podrían cambiar esto por un guión bajo. Si sea guión bajo o un guioncito. Los espacios en blanco se prestan a confusión porque uno no los ve, pero existen para Python y les va a dar error cuando quieren hacer algo. Entonces fíjense que acá le di guión bajo y guión bajo. ¿Está? Después hay otra manera más fácil, que es con el método df.columns.toFlatIndex, quiere decir, aplaname todo, y les va a dar tuplas de las columnas. Vamos a hacerlo de nuevo, porque me estaba agarrando el previo. Y les va a hacer tuplas de las columnas. Yo no lo usé nunca, habitualmente lo que hago es copy-paste de esto, y lo voy pasando al caso que lo necesito. Total, lo único que tengo que hacer es poner el nombre del dataframe acá, poner con qué quiero que se junten los nombres de las columnas y va a andar siempre. ¿Ya? Eso es lo lindo de Python, puedo reutilizar código todo lo que yo quiera. Bueno, concat sirve para juntar dos data frames, pero a diferencia de merge, no va a tomar ninguna referencia. Es decir, si yo le digo concat a nivel de filas, me va a poner una acá arriba y la otra acá abajo, punto. No le importa si está bien alineado, si está mal alineado. Y yo le digo, hacémelo a través de la columna, va a poner otra acá y la otra acá. Listo, se acabó la historia. No le va a importar si son los mismos casos o no. ¿Está? Eso es importante siempre que tengan en cuenta que si van a alinear por columnas, que las columnas tengan el mismo nombre. Y si lo van a alinear por las filas, que las filas sigan la misma lógica una y otra. Acá lo estoy creando dos data frames, una que tiene un índice, otra que tiene letras, otra que tiene números y otra que tiene nombres. ¿Está? Si yo le digo pd.concat, le paso una lista de los objetos que quiero concatenar y a través de qué axis. Fíjense que acá no comparten los nombres de la columna porque no importa, porque yo le estoy diciendo juntámelos a nivel de los nombres. ¿Está? Fíjense que acá está Luciano, Lucas, Giovanina, Pepe, Zenón y Luz. Si yo, por ejemplo, cambiara el orden acá, a diferencia de lo que pasaba en merge, que había una relación o había un parámetro, acá no. Acá cambiamos de lugar los elementos de la segunda base de datos y acá cambiaron de nuevo. Pero estos valores no se alteraron. ¿Está? Eso es muy importante que lo sepan. Las filas tienen que seguir una lógica. Tenemos que estar seguros de que estamos utilizando la misma lógica para ordenar los casos. Si yo quisiera agregar más filas a la base de datos, recuerden que tienen que tener los mismos nombres de las columnas. Entonces acá tenemos dos bases de datos diferentes, DF y DF2, que tienen índices, letras y números. La primera va 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, ABC, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, eso para que sepan. Fíjense que son distintos valores, todos tienen distintos valores, pero tienen la misma nombre de variable. Entonces yo le hago un concat, y fíjense que justamente acá, después del 2, empieza el 3, la D, la E, la F, 7, 8, 9. Ahora bien, fíjense, los índices van de 0 a 5 y empieza de 0 a 5 de nuevo. Es muy importante que lo sepan. Como yo no le dije a Python que resetee los índices, utilizó los índices de las bases de datos previas. Como le dije, con cat se pega a dos bases de datos y no hace más nada a menos que nosotros se lo pidamos y no va a seguir ninguna lógica. El único problema que podría tener yo acá es que si yo tengo una columna que tiene distintos nombres a la de esta, no me lo va a poder pegar. ¿Y qué va a hacer? Me va a poner las columnas acá al costado y me va a decir que todo esto es un espacio vacío, lo que no se repite está en espacio vacío y lo que no se repite está en espacio vacío y el resto está ocupado por columnas. ¿Cómo soluciono este problema de los índices? Pongo axis 0, como sabían, ignore index,
es decir, que no le preste atención a los índices de la base de datos y los seteo a true. Entonces, como ven, acá me cuenta el 0 al 11. ¿Está? Esto le puede llegar a servir a ustedes si no lo ponen para ver cuándo empieza una base de datos y cuándo empieza la otra. Y entonces ven si quedó más o menos bien. Claro. Habitualmente, si ustedes hicieron bien si pensaron bien la operación y estaba bien codificada la base de datos, no deben tener ningún problema. Melt es un poco difícil de entender. Es un poco difícil de entender Melt. Melt me crea una base de datos tidy, larga, en base a una base de datos ancha o no tidy. ¿Está? Podría decirse que es el opuesto a pivot. No es tan intuitivo de usar. A mí a veces me cuesta mucho entender cómo usarlo, cuándo usarlo y que obviamente lo más difícil de todo, que el resultado que aparezca es lo que yo pretendía hacer. Tenemos que pasarle una guía a este método. Tenemos que pasarle unas ID bars, que son las variables de referencia, y tenemos que pasarle valores y los valores que va a adquirir una variable nueva. Vamos de nuevo a cargar la base de datos tips, como la vemos acá, y voy a crear una base de datos larga. Mucho sentido esto no tiene lo que estoy haciendo, pero fíjense, a fines de ejemplo, para que ustedes vean cómo opera esto. pd.melt, ¿qué vas a derretir? Una base de datos que se llama df, que está de acá arriba. Tus ID, tu referencia va a ser sex. Sex puede tomar dos valores, female y male. ¿Está? Las variables, la variable que vas a crear, los valores de la variable que vos vas a crear, que es esta, van a estar basados en total bill y en tip. Entonces, cuando veo variable acá, aparece total bill. Cuando veo variable acá, total bill. Y sigo, y sigo, y sigo, y tip. ¿Qué hizo? Agarró esta columna y las puso una abajo de la otra. ¿Sí? Y a todo eso le puso un nombre de variable. ¿Está? Como que categorizó una variable que era continua. Entonces, cada valor de total bill, cada número de total bill, es una vez que va a aparecer esta etiqueta acá. Esto es parecido a lo que hicimos en las letras y los números. Supongamos en pivot, vamos a pivot. Vamos acá, pivot. Fíjense qué dice acá. Cuando yo lo pivoteé, creé 3 columnas A, B y C, que se relacionan con otra variable que es un índice, que se llaman 1 y 2. ¿Ok? Si yo esto le aplico un melt, lo escribo de la manera correcta, yo le puedo decir que los value bars, los valores que va a adoptar la nueva variable que voy a crear, van a ser la columna A, la columna B y la columna C. Por ende, me va a quedar esta que va a llamar variable A, B, C, A, B, C. ¿Ok? Hice exactamente lo contrario a pivot recién. Agarré 2 columnas distintas y las puse en una misma variable. ¿Y por qué aparecen tantas veces repetidas? Porque aparecen tantas veces repetidas como valores adquiera la variable total bill. Esto no tiene mucho sentido para esta variable de total bill, pero bueno, fue el ejemplo que se me ocurrió mostrarlo. ¿Está? Esto tiene relación con pivot y con las dummy variables. Muchas bases de datos tienen lo que se llama dummy variables o one-hot encoding. Esto sirve para hacer análisis multivariados a lo largo de variables categóricas u ordinales que son no dicotómicas, es decir, tienen muchos niveles. Por ejemplo, si yo digo nivel educativo, tendría primario, secundario, terciario y posgrado. Eso es una variable categórica
podría ser ordinal si uno lo pone, no es dicotómica, es decir que son más de dos valores que puede adoptar la variable. Pueden llegar a encontrar en base a ceros y unos, y si trabajaron con SPSS lo van a haber hecho para hacer análisis multivariable, que cada valor primario, secundario, terciario y posgrado lo transforman en una columna. Entonces una persona que tenía un estudio primario, que en la variable nivel educativo decía primario, cuando lo pasemos a dummy variables o one hot encoding, va a terminar teniendo primario 1, secundario 0, terciario 0, posgrado 0. Una persona que llegó a terciario va a tener primario 0, secundario 0, terciario 1, y así sucesivamente. ¿Está? Es una base de datos ancha, a diferencia de una base de datos larga, que sería tidy, en la cual la variable categórica ordinal tendría una sola columna, porque es una sola variable, y acá lo que hice es ensancharla y generar distintas variables en base a los valores que adoptaban. Eso sirve para hacer análisis multivariado en SPSS, cuando usen scikit-learn en Python y análisis de datos también lo van a necesitar. ¿Okay? Acá hay un link muy útil a lo que es One Hot Encoding, Dummy Variables, que está muy bueno, está basado en SPSS, pero se explica muy bien el concepto y para qué sirve hacerlo. ¿Ok? Vamos a asumir el siguiente data frame, que es un data frame muy simple, que tiene tres columnas A, B y C, una entrada y tres valores, 1, 2 y 3. Yo a esto lo quiero transformar, como le venía diciendo arriba, en una base de datos tidy. Yo lo que hago, pd.melt, el nombre del data frame es este, de F, y le digo, los valores que va a adquirir la variable nueva son A, B y C, que son las columnas, así se llaman las columnas del data frame previo. Entonces va a decir variable, que es la variable nueva, A, B y C. Y en base a eso va a tener los valores. Acá está el ejemplo que yo les decía. Juan se completó el primario, María completó el secundario y Pepe completó el terciario. ¿Está? Esto es una base que no está ahí. Porque la variable nivel educativo tiene más de una columna. Entonces, si yo lo quiero poner tidy, lo que hago es pd.melt df, el data frame este, id vars, es decir, generame el data frame como índices o como base, tomame como referencia los valores de los nombres. La variable nueva que yo quiero crear se va a construir en base a los nombres de estas tres columnas. ¿Está? La variable nueva la vas a llamar nivel educativo. Y como ven acá, Juan hizo primario, igual a 1, María secundario igual a 1, y Pepe terciario igual a 1. ¿Está? Yo eso después lo puedo sacar, y me va a quedar el nivel educativo de cada persona que haya completado. Esto me tomó bastante tiempo armarlo, tratar de explicarlo, lectura, ver videos, porque es difícil de entenderme. Es difícil de entenderme. Así que si no le sale la primera, es normal, y si no le sale la segunda y la tercera, también es normal. Así que quédense tranquilos. Otra operación muy frecuente, aparte de sacar columnas, va a ser crear columnas nuevas. ¿Está? Esto es muy fácil y se relaciona directamente a cómo accedíamos a valores en diccionarios. Vamos de nuevo a cargar la base de datos tip y vamos a crear una variable dicotómica en la cual va a estar seteada en 0 al principio y luego vamos a cambiarle los valores. Esta variable dicotómica se va a llamar promedio si no, y va a ser si el valor del total bill supera el promedio. No, si la variable, perdón, más abajo le puse. Si la variable tip supera el promedio de las tip, va a tener un valor 1, y si no lo supera va a tener un valor 0. Fíjense, acá creé una columna nueva, una variable nueva, le puse df, promedio si no, entre corchetes, no existía esto, y le puse igual a 0, la seté igual a 0. Y fíjense que ahora existe esta columna, y
todo es igual a 0. Ahora, yo quiero ver si el promedio, esta variable va a tener un valor sí o no, en base a si el valor en esa entrada de la propina supera el promedio de todas las propinas. ¿Y cómo hago eso? Esto es una manera bastante verbosa de hacerlo. Se podría usar un lambda o se podría hacer todo en un solo código, pero lo voy a hacer paso por paso para que lo entiendan más a la operativa de cómo crear las columnas. ¿Qué hago acá abajo? Acá creo un objeto, una variable que se llama promedio. Este promedio es igual al promedio de la columna de f-tip. Es decir, de todas las... Este es un valor, es un float, porque tiene decimales, que va a ser igual al promedio de todos, de toda la columna de tip, de f-tip. Y después voy a agarrar df promedio si no, que ya lo había creado previamente, y va, en base a una lista de comprensión, yo le voy a decir, recuerda la lista de comprensión, primero, entre corchetes, y acá hay un condicional, si, un if y un else. Entonces, la condición va en el medio. A la izquierda, ¿qué pasa si la condición se cumple? Y a la derecha de esa condición, ¿qué pasa si no se cumple? Y después, ¿qué es lo que tiene que recorrer Python para chequear si está esa condición o no? Entonces, y 1, if i es mayor o igual que promedio, es este objeto que está acá, else 0 por i en df.tip. Es decir, me va a recorrer la columna de tips de mi data frame y va a chequear si el valor que va a adoptar i en ese momento supera este valor que está acá. Si lo supera, le va a poner un 1, y si no lo supera, le va a poner un 0. Y como ven acá, después de correrlo, van a ver si supera o no el promedio. Vamos a poner cuánto vale el promedio para que lo podamos chequear. El promedio es 2.998. Entonces, el tipo acá, 1.66, ¿supera el promedio? No. Entonces es igual a 0. ¿Supera el promedio 3.50? Sí. Entonces da 1. ¿Está? Todo el data frame es exactamente eso. Recuerden que true o false también se cuenta como 0 y 1. Entonces yo podría hacerlo sin la lista de comprensión y crear una columna nueva que se llama promedio true o false, donde chequeo que df.tip sea mayor o igual que el promedio. Si yo corro esto, me va a aparecer el mismo dataframe con una columna nueva, la cual es, ven desde acá, false es igual a 0, false es igual a 0, true es igual a 1, etc. Y sin tener que hacer la lista de comprensión. Ahora fíjense que yo creo con esta columna, promedio true-false, que tiene letras, false y true para nosotros. Se calcula un promedio. Después promedio si no, le calculo un promedio, eso tiene más sentido porque son 0 y 1. Y después acá le pongo a través de fstring, el promedio de true-false es 0.495, bla, 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 el promedio de si no es 0.4959, y después chequeo si las dos son iguales, y me devuelve true. Por ende, sepan que false y true es lo mismo que decir 0 y 1, y ustedes pueden hacer operaciones matemáticas con estos valores. ¿Está? Para que si les aparece y tienen que realizar un conteo o lo que fuera, no lo tengan que pasar a números y no se gasten en hacer esa conversión. Todo lo que está de más es innecesario, y si es innecesario está mal. Como ven, para crear nuevos data frames, la fórmula es muy sencilla. Tenemos que poner el nombre del data frame y entre corchetes el nombre de la columna igual al valor que va a adquirir la nueva variable. También podríamos crear o utilizar, para crear esto sería crear una fila. Perdón, para crear una nueva columna podemos utilizar la forma .log. Esto es más engorroso, me parece. Sí, está bueno que lo entiendan para poder crear filas, como vamos a ver a continuación.
Para poder crear filas, o para poder cambiar las existentes, tenemos que acceder a ellas a través de sus índices. Si yo pongo df2, me va a aparecer la fila correspondiente al índice número 2 de este data frame. Como ven es Juan, María y Pepe, y si yo pongo df2 me debería aparecer todo lo que es Pepe. ¿Y por qué no lo cree todavía? ¿Lo cree? Y volvió, ¿verdad? Ahí está. Porque le dije tráeme todas las columnas de Pepe. Por eso. Entonces acá si yo quiero cambiar una fila de un valor existente, le pongo Jerónimo 0000 y de repente Pepe no existe más. Si yo quiero volver a agregar a Pepe, puedo crear un objeto que se llame Pepe con todos sus valores en orden adecuado, muy importante, y después le digo df.log en posición 3, acá no existe la posición 3, y poneme este objeto. Esto es para ingresar un valor individual. Si yo tuviera una base de datos que continúa con todo esto, con la misma lógica, le hago un concat y se acaba la historia. Utilizando .log, yo puedo cambiar los valores individuales de cada celda, porque hasta ahora como vimos cómo cambiar columnas, ponerlas o sacarlas, o cambiar filas, ponerlas o sacarlas. A veces hay que cambiar el valor de una celda, por ejemplo, si yo quiero reemplazar los NAP por el valor promedio de esa variable, que es una operación bastante frecuente, lo puedo hacer de la siguiente manera. Entonces df.log, entre corchetes, df es el nombre de nuestra base de datos, .nombre, que sería el nombre de esta variable, igual Pepe, es decir, de las filas, cuando se cumpla la condición de que nombre sea igual a Pepe, en la columna, nueva columna, ponele el valor de 2. Y como ven acá que valía 0, ahora esta celda vale 2. Y con esto vamos a concluir la notebook de Panda. Acá hay un link a Pandas Cheat Sheet. Las cheat sheets son resúmenes o machetes que uno tiene disponible de manera bastante resumida. Esto, como todo machete, si vos no estudiaste y no sabés lo que estás hablando, no vas a entender nada cuando lo veas. Entonces acá van a ver las operaciones básicas de Python, de Pandas, perdón, con los data frame y los distintos métodos más utilizados. Y con grafiquitos y qué sé yo, les va mostrando qué hace cada uno. Esto está muy bueno cuando estén trabajando, tenerlo a mano, ¿está? Para entender cómo funciona el merge, para entender cómo funciona el meld, para entender cómo funciona el cat, el concat, los log, etc. Es muy interesante y se los dejo ahí en el link al final de la notebook. Bueno, espero que pasen un buen feriado. Se hizo un poquito más largo de lo que esperaba, pero bueno, son métodos muy importantes. Nos estamos viendo el miércoles que viene para arrancar con Seaborn. Chequeé de la mañana la casilla de correos, no hay ninguna consulta y el video previo tenía 2 vistas, es medio largo, pero bueno, acuérdense que estamos terminando la electiva y en breve van a tener que empezar a presentar el trabajo final, que recuerden que era un algoritmo de medicina programado en Python. Si tienen ganas de hacer algo con Pandas y Seaborn, tipo presentación, estaría muy bueno, ¿sí? También lo pueden llegar a hacer, pero bueno, el trabajo práctico final es un algoritmo de medicina con Python programado, con reglas fijas, obvio, porque no estamos tan avanzados, y que funcione. Les mando un abrazo y disfruten el 25 de mayo.